para esta ocasión, esta clase, vamos a... nuestra finalidad es conocer algunos elementos de la ley de amparo. Y para identificar estos elementos de la ley de amparo, necesitamos, pues obviamente, identificar que la ley de amparo es reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional. Y si decimos que esta ley de amparo, esta legislación de amparo, es reglamentaria de estos dos artículos, pues necesitamos identificar estos preceptos constitucionales. Para eso, vámonos a nuestra Constitución y vámonos, si la tiene a la mano, vamos a pues ver a qué se refiere específicamente estos artículos constitucionales para nosotros ya poder trasladarnos a lo que es la ley de amparo. Entonces, primero dice el... ¿por qué? ¿A qué voy con esta situación? Bueno, en su presentación, aquí les voy a dejar una actividad de estos dos artículos. Van a realizar un cuadrito conceptual al término de la clase, donde ustedes identifiquen, pues, a qué se refiere el 103 y a qué se refiere el 107, ¿sale? Al final vamos a entregar este cuadrito conceptual, ¿sale? Vamos a identificarlos. Entonces, vuelvo a poner que ustedes, si tienen su constitución, por favor, si no, miren, aquí les paso una vista extremadamente grande para que puedan ustedes, pues, verla. Perdón, maestro, no lo escuché. ¿Hasta dónde me escuchó, don Robert? Que vamos a realizar un cuadro conceptual del 103 y el 107 constitucional. Sí, es correcto, don Robert, es correcto. Vayan elaborando así como nosotros lo vayamos leyendo, ¿sale? Para puntualizar algunas situaciones, ustedes al final vamos a subir una actividad donde la puedan subir, ¿sale? Ok. Entonces, acuérdense que la ley de amparo regula el 103 y el 107. Así lo indica nuestra Constitución y, obviamente, esta ley reglamentaria a que estamos haciendo referencia. Indica el 103, dice, los tribunales de la Federación, pregunta, a ver, vamos a preguntarle a Samantha. Samantha, buenos días. Buenos días. Buenos días. Despierte, Samantha. Oiga. Despierta. Eso. El ejercicio interrumpe mi cardio. Oiga. El 103 dice específicamente de los tribunales de la Federación. Recuerda y dígame cuáles son los tribunales de la Federación, por favor. ¿Cuáles son? O sea, ¿tengo que darle el nombre o cómo? Sí. Dígame, ¿cuáles son los tribunales de la Federación que vimos la clase pasada? El lunes. Pues es la Suprema Corte, los tribunales de circuito y los electorales, o algo así. Algo así no. Son esos, pero dígame
los seis tribunales federales. Pues es que yo sé que es el electoral, el de circuito y están los colegiados y unitarios Ajá, y los juzgados de distrito ajá. ¿Alto no? y el consejo federal, pero Ese es de la Consejo de la Judicatura. Judicatura, no es tribunal. Pues el tribunal electoral. Ya lo dijo otro, falta uno, el de creación del 2011, del 2013, perdón. No, pues no sé. Me falta uno, pero no me acuerdo. Acuérdense, miren, para que empiecen a recordarlos, pónganlos en orden jerárquico, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Le faltó nada más uno, Samantha. Pero ojo, fíjense cómo los va a analizar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno. Abajito de ella, la Suprema Corte de Justicia en sala. Acuérdense que hay dos salas y sesiona de forma distinta y tiene forma de sesionar distinta. Abajito de ellos tenemos los plenos de circuito. Abajito los tribunales colegiados. ¿Sale? Abajo los tribunales unitarios. Y al último, los juzgados de distrito. Estos son los tribunales federales. Independientemente, sabemos que hay el Tribunal Electoral, el Tribunal Agrario, el Tribunal Fiscal y Administrativo. O sea, sí, son federales y igual resuelven controversias como lo hemos estado viendo y que lo hemos estado platicando, que ahora el Tribunal Electoral trae bueno, muchos problemas por ser tribunal del electoral, el Tribunal Federal Electoral. Y no es que traiga problemas, sino que pues así eso le corresponde hacer, entonces pues tiene que resolver, que no lo está haciendo de la mejor manera, es su problema. Pero estos son los tribunales federales. Por eso el artículo 103, como ven en su pantalla, indica, los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite. Ok. Entonces, estamos viendo que estos tribunales federales van a resolver controversias. ¿Qué controversias van a resolver? Bueno, los divide el 103, vamos a identificar, los divide en tres fracciones. El 103 divide las controversias y que va a resolver el Tribunal Federal. Ojo, 1. Va a resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, ahí tenemos la primer controversia que el Tribunal Federal, ahorita indiquemos que los tribunales federales, estos, ¿sale? Van a resolver de estas normas, de estos actos, de estas omisiones de la autoridad que violen derechos humanos, ¿sale? 2. Por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Aquí la fracción 2 lo estipula así directamente, que son normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de cada uno de los estados. Recuerden que los estados somos libres y soberanos. El Estado de México se llama así, Estado Libre y Soberano de México. Entonces, si la autoridad federal vulnera o restringe la soberanía de cada uno de los estados que componen la federación o la autonomía también de la Ciudad de México por una norma o un acto de autoridad de carácter federal, tendría que resolver igual un tribunal federal. Esa es la fracción 2. Y la fracción tercera
indica por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Esto en cuanto a, igual, son autoridades federadas o entidades de la entidad federativa que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal. Lo mismo, en la fracción 2 hacia abajo, la fracción 3 hacia arriba. Recuerden que es el juicio de amparo es para proteger precisamente pues que no se vulneren pues estas garantías o estos derechos que están ahí previstos en la Constitución. Entonces, para que tengamos cuidado. Estoy buscando 103. Les voy a leer un comentario. Un comentario dice, en el 103, los asuntos cuyo conocimiento asigna este artículo a los tribunales federales no son los únicos que le competen. Así, los artículos 104, 105 y 106, entre otros, señalan materias que le corresponden. Entonces, no solamente el 103 le corresponde conocer estos tribunales federales. En cuanto al artículo 103, que es el que acabamos de leer, fracción primera, se refiere al dominado amparo, figura del derecho mexicano para la protección de los derechos humanos, que sabemos que antes las llamábamos garantías individuales, antes, hoy derechos humanos. Las fracción 2 y 3 son el mecanismo que permiten asegurar la debida operatividad del pacto federal mediante el respeto recíproco de los estados y de la federación a sus correspondientes ámbitos de competencia. Estos son los, la razón de existir de este artículo en sus tres fracciones. Por lo que indica la fracción primera, pues es para resguardar los derechos humanos a la población, a nosotros ciudadanos. La fracción segunda y tercera indica precisamente esta operatividad que tiene la federación como un estado federal, pero también acuérdense que los estados tienen autonomía, tienen su soberanía, entonces tampoco se les puede vulnerar. Y lo mismo hacia arriba, los estados tampoco pueden realizar actos que les sean propios de la federación. Entonces, ahí es donde va a regular este artículo en el 103, precisamente de estos actos, de estas normas que se pueden generar. Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, recordemos que el gobernador Bonilla de Baja California quería quedarse más tiempo, y lo hemos platicado muchas veces. Entonces, modificó una ley del Congreso de su estado, en el cual indicaba que quería quedarse más tiempo. Bueno, pues fue estudio de la Suprema Corte, porque lo indica precisamente esta fracción tercera en su artículo 103, y pues resultó ser que estaba vulnerando una orden o un eslabón del sistema federal al indicar que en la Constitución, por allá en la resolución de aquella sinopsis de esa resolución del caso Bonilla, decía que los periodos de los gobiernos estatales eran de 6 años y que Bonilla estaba cubriendo el término de precisamente 1, por eso es que no se podía quedar 6, únicamente tenía que quedarse el tiempo que estaba indicado para el cual fue elegido, ¿sale? Y no precisamente él, acuérdense que él vino a sustituir uno que había renunciado por cualquier motivo. Entonces, no podía y estaba vulnerando la propia Constitución o el propio orden federal. A esto refiere el artículo 103. Y que si nos vamos un poquito más allá, perdón, Eli, no la había visto, dígame usted. Eli.
perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Cuáles serían las, pues sí, qué omisiones existían o cuál era el contenido antes de esas reformas? Otra vez, Eli, no le entendí. Antes de las reformas, porque ya aparece Ajá. del 2016, una del 1994 y una del 2011, Ajá. que era lo que tenía el ¿Qué decía? Ok. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla, ¿por qué no? Tenemos tiempo. De sobra. Vamos a ver, artículo 103. Vamos a buscar. A ver si por acá aparece. Eli, en el 2000, estas reformas que nos va indicando, la del 2016, básicamente se le cambió, primero decía en la fracción segunda, la fracción primera, como usted ve, no se ha modificado, pero la fracción segunda y la tercera sí. Aquí le voy a... En la fracción segunda decía, por leyes o actos de la autoridad federal, entonces se le cambió por normas generales y se le quitó por leyes. Y también decía que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Bueno, recordemos que en el 2015, por ahí más o menos, cambió el nombre de la Ciudad de México. Entonces también fue motivo de que se haya cambiado esa situación, pero pues decía así, por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados
o la esfera de competencia del Distrito Federal. Y para quedar así nada más, las normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y en la fracción tercera decía así. El 2016, acuérdense que decía, y del Distrito Federal. Hoy recuerden que pues ya es un estado, se considera un estado más. Antes de la reforma decía por leyes o actos de la autoridad de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, y pues precisamente por eso fue modificado esta fracción, para que quede ahí el antecedente de que se le quitó la palabra leyes y ahora se le quedó por normas generales. ¿Sí, Eli? Sí, Mike. Es que estuve leyendo ayer un dato de que hay muchos, pues sí, amparos o controversias porque, cuando se dio lo del cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, pues hay Sí. muchos documentos que siguen manejando, pues como Distrito Distrito Federal. Sí. Entonces, obviamente, si no está correcto el dato, pues hay muchos juicios que no proceden, solo por el cambio de nombre. Entonces, mi duda giraba en torno a eso, de que como menciona, pues cambiaron en uno, Ciudad de México, Distrito Federal por Ciudad de México. Correcto. Sí. Esto viene en razón de esa situación de que, y todavía existen o todavía hay normas que no se les ha cambiado, Todavía existen algunas normas que no se les ha cambiado el nombre y todavía sigue apareciendo como Distrito Federal. Todavía existen algunas disposiciones legales o normas donde se estipula que todavía sigue diciendo Distrito Federal. Y bueno, es motivo por el cual vamos a ver en uno de los principios que si la ley dice así, pero habría que analizar esa situación del por qué no es aceptado si sabemos que sí era llamado Distrito Federal y pues ahora se llama Ciudad de México. O sea, se desconectó Eli. Únicamente señalar que si bien es cierto, sí dice Distrito Federal, pero recordemos que se puede mencionar que debido a esa reforma, cuando se siga utilizando Distrito Federal, se entienda como Ciudad de México. Por ahí debe de haber un decreto donde indique eso, Eli. Por ahí cuando se cambió el nombre de la Ciudad de México, debemos de tener por ahí un decreto muy pequeñito, un artículo transitorio que diga que en todas las normas donde se establezca Distrito Federal, entiéndase por Ciudad de México. Lo mismo pasó, para que tenga el dato, Eli, acuérdense que nuestro Código Civil, en el 2012, si no mal recuerdo, ahorita les digo en el 2002, acuérdense que en el Estado de México, cuando se reforma el Código Civil del 2002, cuando hablábamos en aquellas clases de Derecho Civil y que decíamos que por qué las personas morales en el Estado de México, de acuerdo a la ley que es a la que los regula, o en cuanto a su nombre, quiénes los regula a estas personas morales, indicábamos que estas personas morales se iban a entender como personas jurídico-colectivas. Y aquí está el decreto, miren, artículo 4º transitorio del 2002, y dice, cuando en otros ordenamientos se haga mención a personas morales, deberá entenderse a las personas jurídico-colectivas conforme a las disposiciones de este código. Entonces, así como existe el cambio de nombre de la Ciudad de México, debe de estar por ahí un decreto, Eli, que puede usted localizar en algún artículo transitorio en el que indique que si en algún otro ordenamiento se estipule Distrito Federal,
entiéndase Ciudad de México. Esto para no vulnerar, pues, los derechos que pudiese tener el Distrito Federal o ciudadanos que pertenezcan a la Ciudad de México, o algún caso, algún asunto relativo a que se tenga que estipular el nombre, que existen, híjole, muchísimos datos en cuanto a algunas disposiciones en cuanto a esta situación. Sí, muchos sí fueron cambiados. Si nos vamos a ver algunas normas de carácter constitucional, sí tuvieron a bien esas modificaciones, porque fueron como, ¿sabes que ya le cambié el nombre? De hecho, la bolita, cámbiale la asignación o la designación del nombre de la Ciudad de México, a bien o a mal, ahí está, para entender esta parte, ¿sale? Aquí, bueno, pues como veíamos antes, pues antes no decía entidades federativas, o decía, ¿cómo le dije? Decía, por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal. Hoy recordemos que la Ciudad de México es un estado más o una entidad federativa más de la federación. Entonces, pues ese fue motivo por el cual fue necesario ese cambio. Y este cambio fue en el 2016, precisamente hablando de esta situación. Y que fue motivos de amparo, déjenme decirles. Y por ahí, y si no, Eli, búsquese una jurisprudencia, más o menos en esta fecha, donde fue necesario la ocupación de una jurisprudencia para el cambio, ¿sale? Ahí se los dejamos, ¿sale? Gracias. Es de machiteo, Eli. Buscar una jurisprudencia, híjole, es complicado, pero bueno, ahí lo dejamos. O una jurisprudencia en específico. Vamos a leer ahora el 104, derivado a que nos decía el comentario del 103, que no solamente nos vamos a quedar con el 103 y el 107. Recordemos que también el 104 pues habla precisamente de estos procedimientos. Dice el 104, los tribunales de la federación conocerán lo mismo. ¿Qué tribunales federales? Estos 6 que nosotros conocemos. Recuerden que existen o van a existir ahora los tribunales laborales, también existe un tribunal federal laboral, tenemos los electorales, tenemos los fiscales, los administrativos. Entonces, y también corresponden a estos tribunales federales. El 104, fracción primera. Conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal. Bueno, esto creo que lo conocemos, ¿no? Por allá, cuando vemos normas de carácter federal, indicamos cuáles son. El ejemplo, el artículo primero, el cuarto del Código Penal Federal indica, pues que, bueno, el Tribunal Federal en materia penal va a conocer de estos delitos que se hayan cometido del orden federal. 2, de las controversias del orden civil o mercantil cuando se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Bueno, este es el punto de lanza cuando indicamos cuál es la competencia, cuando es competencia del orden común o cuando es competencia del orden federal, ¿sale? Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca el asunto en primer grado. Bueno, recordemos que cuando nosotros subimos un nivel del orden común, bueno, pues sigue en conocimiento la apelación y es la sala. En dado caso que no nos guste la apelación, nos podemos ya ir al amparo en su caso. 3, de los recursos de revisión que se interponga contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa. Bueno, aquí ya si nos vamos al Tribunal de Justicia Administrativa o Fiscalía Administrativa, que ahora cambió el nombre, a que refiere la fracción 19ª, fracción o numeral H del artículo 73 de esta Constitución, igual va a conocer. Solo en los casos que señalen las leyes, las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, bueno, aquí acuérdense, ya nos menciona
¿quién conoce las revisiones? Recuerden, un tribunal del orden federal, los tribunales colegiados se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107. Aquí nos vuelve a hacer mención que en dado caso, pues te tienes que ir a la ley de amparo para que conozca el colegiado de circuito. Fije, para la revisión del amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito, no procederá a juicio o recurso alguno. Bueno, aquí, si ya conoció, nos indica este parrafito último, que si ya conoció la revisión el tribunal colegiado de circuito, entonces pues ya no procederá pues ningún otro tipo de juicio o recurso, ¿sale? En esta resolución que dicte el tribunal colegiado de circuito de la materia de justicia fiscal y administrativa, ¿sale? La fracción 4 nos indica de todas las controversias que versen sobre derecho marítimo. Bueno, otra materia, ¿no? Derecho marítimo. Fracción 5 de aquellas que la federación fuese parte. Bueno, recordemos que si la federación es parte de un juicio, como parte, no como autoridad, como parte, entonces quien deba de resolver pues, es un tribunal en instancia federal. 6, fracción 6, de las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105. Bueno, ahorita vemos a qué se refiere el 105. Mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, aquí indicamos que las controversias, estas controversias son las controversias constitucionales y las acciones son las acciones de inconstitucionalidad que refiere precisamente el artículo 105, para darles un adelanto a qué se refiere. Y estas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, pues son exclusivas, únicas y exclusivamente que deba de conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le faltó aquí, yo creo que algo, le faltó decir en pleno, ¿sale? Únicamente el pleno de la Suprema Corte va a conocer específicamente de estas controversias y de estas acciones de inconstitucionalidad que puede promover, o podemos promover nosotros como parte, ¿sale? Esta exclusivamente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, igual, pues por eso no entiendo por qué nada más regula el 103 y 105. Bueno, nos hace la referencia a que debemos de observar el 104 y 105 y 106. Fracción 7, de las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra. Bueno, por allá el 105 refiere esta parte. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los límites territoriales, por ejemplo, hay problemas de límites territoriales entre el Estado de México, Hidalgo, el Estado de México y Querétaro, el Estado de México y Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal. Entonces, tenemos ciertas controversias, ciertas problemáticas que se derivan de límites territoriales. Entonces, quien deba de conocer cuando existan estas controversias por alguna situación, pues tenga que ser la Suprema Corte o un tribunal federal. Fracción 8, de los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. Bueno, cuando específicamente se estipule de alguna controversia, alguna situación entre miembros diplomáticos y consulares, bueno, pues le toca un tribunal federal. Esto en cuanto al artículo 104. Y voy a leerles un comentario por aquí del 104. Dice, esta disposición amplía la competencia del artículo 103, lo que estábamos argumentando hace un segundo. Había anunciado para los tribunales federales las siguientes cuestiones: controversias de índole penal o civil, en las que se apliquen leyes federales o tratados y convenios internacionales, si se hayan involucrado solo intereses particulares. El fuero común podrá ser competente. Contra resoluciones definitivas de los tribunales administrativos, llamados también de lo contencioso administrativo, también del derecho marítimo, o controversias entre las partes de la federación y los relativos a los integrantes del servicio diplomático y consular. Es una ampliación del 103, básicamente es lo que indica, ¿sale? Es lo que nos hace referencia. Ahora, por allá decía una fracción, la 3, si no mal recuerdo, decía de el 105.
de los recursos de revisión, maestro. No, del 105 constitucional. Por aquí habíamos leído. Aquí está, en la fracción sexta dice de las controversias y de las acciones a que se refiere el 105. Bueno, pues si nos vamos al 105, específicamente así, el artículo 105 nos habla de la Suprema Corte de la Nación, conocerá en los términos de la ley reglamentaria. ¿Cuál es la ley reglamentaria? Pues de la ley de amparo. Entonces, más bien, esta ley de amparo debería decir, ley reglamentaria del artículo 103 al 107. Así debería decir. Y en caso concreto, cuando estipulan la ley de amparo, se llama ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107. Pero obviamente en el 103 nos indica que debemos de analizar el 104 y por consiguiente el 105 y además el 106 además. Un truco por ahí de la propia Constitución. El 105 nos estipula así textual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces nos está dando competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno. El pleno exclusivamente va a resolver de estos asuntos de acuerdo a la ley de amparo. 105, fracción primera. Este artículo lo va a dividir en tres fracciones. Y la fracción primera tiene numerales, tiene 3, 6, 9, 12, 13. Y la fracción segunda tiene nada más, igual 13, 15, 16. Vamos a leerlo cada uno de ellos atentamente. Hacemos un comentario. Entonces, la Suprema Corte exclusivamente va a resolver, de controversias constitucionales, que, con excepción de las que se refiere a la materia electoral, se susciten. Otra situación es que hay alguna controversia en materia electoral. Bueno, por allá primero se lo va a dejar a el Tribunal Federal Electoral, o no sé si ahora se llama Tribunal Nacional Electoral, no recuerdo el nombre específicamente. Entonces, exclusivamente va a conocer la Suprema Corte de controversias constitucionales, ¿sale? Que se susciten entre, o fracción primera, inciso A, la federación y una entidad federativa. La federación contra un estado. También la federación con un municipio. También el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo y cualquiera de las cámaras de o en su caso, la Comisión Permanente. En lo específico, esta fracción es el presidente de la República o el Poder Ejecutivo en contra del Congreso de la Unión, o el Poder Ejecutivo con una u otra cámara o la Comisión Permanente, ¿sabes? Porque acuérdense que el Congreso de la Unión funciona en unidas o la Comisión Permanente. Entonces, ahí te especifica el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la Unión, que son las dos cámaras, o con una de ellas, o con la Comisión Permanente, cuando deba de funcionar la Comisión Permanente. Recuerden, por allá en Derecho Constitucional, ustedes analizaron que la Comisión Permanente es cuando está en receso y se forma de algunos diputados y de algunos senadores en un número muy, muy similar. Entonces, igual, si existe una controversia entre ellos, también. También conoce entre alguna controversia de un estado y otro. ¿Sale? Ahí conoce. El inciso E y F se derogan y este inciso E y F específicamente decía, para que no quede duda, era entre un estado y el Distrito Federal. Recordemos que el Distrito Federal ya es una entidad federativa, por eso es que está englobada en el inciso D. Y el inciso F decía
El Distrito Federal y un municipio, bueno, recordemos que el Distrito Federal pues, ya es una entidad federativa y se engloba directamente en el inciso, ¿sale? Y también se englobaría en el inciso G, ¿sale? Porque indica 2 municipios de diversos estados. Por ahí, cuando son con límites territoriales, son ahí pegaditos, pues si tiene alguna controversia entre estos 2 municipios, que son de diferentes estados, bueno, pues le corresponde conocer a la Suprema Corte. El inciso H nos indica las controversias entre 2 poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Bueno, aquí en esta situación del inciso H vamos a poder agregar el ejemplo clarísimo que se suscitó con el caso Bonilla, cuando el gobernador pues mandó decir reformar la ley y por allá los diputados, cuando hablamos de los poderes de una misma entidad federativa, los diputados del PRI y del PAN, pues mandaron esta controversia constitucional para que pues no se quedara el Bonilla más tiempo. Aquí se engloba la fracción H. Si tienen oportunidad de ver esa sesión de la Suprema Corte, pues ahí explican esta parte. Este es el inciso H. En la inciso I, un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Igual, si existe una disposición o una controversia constitucional entre un municipio y el estado al que corresponde, igual existe la razón de una controversia constitucional y entonces le corresponde pues resolver a la Suprema Corte. Inciso J, una entidad federativa y un municipio de otra demarcación territorial, un estado contra un municipio de otro estado. De la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Igual, por aquí no hemos visto ahorita controversias constitucionales en cuanto a que por ejemplo, ahorita en épocas de pandemia, pues un municipio o una entidad diga alguna situación y otro municipio diga otra, y por la cercanía, ahora que estamos en semáforos que verdes, que amarillos, que naranjas, entre varias disposiciones y que vaya a crearse controversia, bueno, pues el que tendría que resolver en cuanto a esas disposiciones, si fuese constitucional, pues fuera la Suprema Corte. El inciso K se deroga, decía 2 órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Bueno, pues acuérdense que pues ya en esta constitución previa separaba específicamente el Distrito Federal porque pues era como una demarcación, pero distinta al Estado. Hoy, pues, sabemos que es un Estado más. Entonces, por eso se deroga. El inciso L, 2 órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6º de nuestra Constitución. Entonces, aquí igual, controversias entre 2 órganos constitucionales que son autónomos y entre uno de estos órganos y el Poder Ejecutivo de la Unión o del Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de actos o disposiciones generales. Esto lo dispuesto en el organismo garante que establece el artículo 6º constitucional. Y vámonos al 6º, para que no quede duda y digan, ¿a qué se refiere el 6º? No se apuren, aquí tenemos al 6º. Dice, el artículo 6º constitucional dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos en la ley, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Y ahí, bueno, ya vienen unas reglas de operación. Entonces, esto refiere el artículo o la fracción. Tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, maestro. Es correcto, ajá, sí, de acceso a la información, y que fue creado un organismo, ¿no? Que el presidente... Es el órgano. No recuerdo el nombre. Es el órgano autónomo, es el INAI, me parece. El Peña no se lo sabía, ¿no? ¿Entiendes? Enrique Peña no se lo sabía el nombre, que fue una burla. Toda una burla de este señor. Por eso decía, con razón no aplauden, dice, o algo así decía, ¿no? Ajá, con razón no aplauden. Bueno, ¿qué les decía? Sí, ya sé que no aplauden. Sí, toda una burla de ese señor, pero bueno. Dice, continuamos leyendo. Dice, siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, impugnadas por la Federación, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos C y H, recordemos el C habla del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, y el inciso H habla de los dos poderes de un mismo Estado anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiese sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. Bueno, recordemos que miren, es que también tenemos que hablar de otro tema, que son los famosísimos precedentes. Cuando la Suprema Corte determina por allá en los 1800, ya para la creación de cómo se tenía que resolver por jurisprudencia, indicaba que estas resoluciones, cuando hablamos de acciones de inconstitucionalidad y cuando hablamos de controversias constitucionales, las resoluciones que emita la Suprema Corte, y para que se vaya formando una sentencia obligatoria, y que de ahí viene otro tema que es el término Otero, que vamos a ver más adelante, indica que esas resoluciones, para que sea como válida, para que forme jurisprudencia, dice que esa resolución que emita la Suprema Corte y que las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos efectos generales. Recuerden que la resolución que emite la Suprema Corte podría tener dos efectos. Una, que sea de forma general, que sea aplicable para todos, o que sea de forma personal, que sea únicamente dispuesta para a quien se le emitió la resolución, y esto habla de la fórmula Otero. La fórmula Otero, que vamos a ver un poco mucho más adelante, indicamos que las resoluciones que emite la Suprema Corte son específicamente algo así como el principio de la individualidad únicamente para esta persona. A quien solicitó el amparo, se le va a aplicar específicamente a esa persona, ¿no? Esa es la fórmula Otero. Entonces, ojo, para que tenga efectos generales y para que forme parte de la jurisprudencia, la resolución que emita la Suprema Corte por estas controversias constitucionales que acabamos de leer deban de ser aprobadas y se declaren inválidas, por eso son controversias constitucionales, porque estamos controvertiendo una disposición de forma general que emita una disposición general, la federación, un estado, un municipio, alguna controversia que de ahí se suscite. Obviamente debe de haber pues una
una disposición constitucional, para que se declare como tal, deba de ser aprobada, votada, por una mayoría de por lo menos 8 votos. Recuerden que la Suprema Corte en pleno tienen que estar 11. Puede sesionar con, si no me recuerdo, la Suprema Corte puede sesionar con 8 mínimo, o con 7, si no me recuerdo. Pero para que una resolución que invalide esta controversia constitucional, que tuvo que subir hasta la Suprema Corte para que ésta lo declarara inválido, en su caso, tiene que haber una votación de por lo menos 8 votos. 8 votos. Y les pregunto, por ejemplo, no vamos a hacer referencia a cuál fue la situación, pero sí recuerdan cuáles fueron los votos por los que se declaró la famosa, o por los que votaron cuando se hizo la famosa pregunta del juicio político o enjuiciar a los presidentes. Recordará, don Robert, usted que hemos estado muy, muy controvertidos con ese tema. Cuando emitieron la resolución, primero, iban a solicitar, se declarara inconstitucional esa pregunta o esa encuesta, ¿no? Algo así. No se declaró, recuerdo que no se declaró inconstitucional porque ahí los votos fueron, si no mal recuerdo, 4-3, maestro. Fíjense, 4-3, o algo así, ¿no? O 6-4, algo así. 4-3. Ok, no se declaró, entonces ese proyecto ni siquiera fue como, pues, eminente. Únicamente lo bueno de ahí fueron los votos, porque no se alcanzó una mayoría de 8. Ahora, cuando se declara la pregunta, cuando sí votan para que la pregunta y cómo deba de ser, ¿cómo quedó esa votación, don Robert? Esa votación sí fue de mayoría, así, de más de 8 votos, maestro. Fueron, me parece que votaron los 11 ministros, empezando por el presidente, que debió de haber votado hasta el final, el presidente de la Suprema Corte. Sin embargo, inició él, pues como para dar línea, ¿no? Bueno, recordemos, don Robert, bueno, vamos a ver un poco más adelante cómo es que votan, pero el que empieza es el presidente. Fue 8-3 ahí, precisamente. Ah, bueno, fíjense, 8-3, entonces se declara que fuera... Votó el pleno total, 3 en contra y 8 a favor. Pero bueno, le comentaba yo que a contrario de la costumbre, normal de que el presidente de la Suprema Corte es digamos, el que al último vota. En esta ocasión fue el primero que votó, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Y no hay controversia, maestro. Simplemente yo quisiera nada más comentar ahí que tratemos de sin controversia, de dejar a un lado esas situaciones partidistas, porque ni soy de Morena, ni absolutamente quiero serlo, porque... No, pero es tema. Pero sí soy un libre pens, decían un libre pensador, ¿no? Que Sí, no. afortunadamente no me meto a una o a otra ideología, pero creo yo que lo fundamental es el bienestar común de todos, pues, de toda la gente. Creo que es fundamental. Y si esto no está funcionando, pues tienen que hacer que funcione, ¿verdad? Y si no, pues por medios democráticos habrá que ver después qué se hace. Ya el domingo, ¿no? Les dieron un apretón de presupuesto. Así es. Claro que o te compones. Son entidades que tradicionalmente, es más, siguen dominadas por caciques priistas. Sin embargo, pues no se vio ahí el electorado, digamos, del obradorismo, ¿no? Del López Obradorismo, pues, no se vio. No se vio, se fueron con carros completos, por lo que leí.
Y eso no es más que reflejo precisamente de cuando no hay una organización adecuada, cuando no es un partido realmente serio, de cuadros, de disciplina que tenga que ver, por lo que se mencionaba, incluso usted lo comentó en alguna ocasión, que teníamos que estar siendo, digamos, público, ¿verdad? De un pleito interno en un partido, en donde no se ponen de acuerdo, en donde se tienen incluso, yo decía, pues se trajeron todas las mañas del PRD, porque pues mucha gente del PRD se fue para allá, y el PRD era eso, era un pleito de tribus, y haga de cuenta que se trasladó el PRD a Morena algunos cuadros, y eso es lo que está sucediendo, y en lugar de que se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar, pues lo que están haciendo es eso, precisamente, empezar a perder elecciones y pues ellos verán al final lo que se siembra, se cosecha, maestro. Claro, pero vio que López Obrador estratégicamente creó el otro partido, la Fuerza México, me parece se llama. Algo así, y para dividir precisamente estos liderazgos que ya le habían conflictuado en Morena, y puso ahí a Nico. Nico es el dirigente de esa, o quién es el dueño, ¿no?, de esa Fuerza México. Es un dirigente sindical que comentaba yo con mis compañeros y con el maestro de Derecho Electoral. Es un sindicalista que jamás había yo escuchado. No. Un tal Pedro Aces. Pedro Aces es el dirigente de ese... dueño de ese partido. Pero apoyó mucho a López Obrador precisamente para dividir. Sí, es uno de sus arietes, es uno de sus arietes en Morena, en el movimiento. Ni quisiera yo llamarlo partido, porque finalmente le digo que si así se van a ir comportando en todas las elecciones, pues va a estar complicado para la cuarta transformación. Yo le digo, hago todavía votos, cierta esperanza para que realmente se vayan cumpliendo algunas cosas positivas, ¿no? Pero, pues, en fin. Ojalá. En fin, ya si no, pues ya estaremos viendo qué se hace posteriormente. Ojalá, don Robert, que sí se pueda. Por el bien de nosotros. Así es, así es. Bueno, continuamos. Bueno, el último parrafito dice: en los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte tendrán efectos únicamente respecto a las partes en la controversia. Entonces, lo que les decía, si los votos, no se alcanzó la mayoría de 8, entonces únicamente vemos aquí la fórmula Otero, que la resolución específicamente será para las partes que crearon esa controversia y que será aplicable única y exclusivamente para lo que le llamamos nosotros la individualidad en cuanto a la resolución, ¿sale? Específicamente a la persona que crearon o que llevaron a amparo esta jurisprudencia. Si tuvo mayoría de 8, entonces se crea jurisprudencia, que ya después vemos cuáles son las 5 formas de crear jurisprudencia. Y por el caso, en las controversias, al votar 8 votos por lo menos, se crea jurisprudencia y por lo tanto es una norma de carácter o una resolución de carácter general, precisamente al crear pues esta jurisprudencia. Fracción segunda. Acuérdense que en la fracción primera vimos las controversias constitucionales. En la fracción segunda específicamente habla de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Entonces, si hablamos arriba de controversias constitucionales, aquí en la fracción segunda específicamente habla de acciones inconstitucionales respecto a que una norma de carácter general plantee alguna contradicción, ¿sale?, entre la Constitución. Recuerden que no puede decir una norma de carácter general, no puede decir algo contrario, algo que contradiga a la propia Carta Magna, ¿sale? Acuérdense, aquí vamos a ver un poquito de la supremacía constitucional. Entonces, ninguna norma puede ser contraria a esta Constitución. ¿Qué pasa si nosotros queremos anexar o poner alguna
algún precepto respecto o distinto a lo que dice la Constitución. Bueno, pues lo fácil, hay que reformar el artículo o el precepto constitucional para que no contradiga pues esta disposición. Recordemos por allá, el año pasado, los diputados y senadores tuvieron que modificar por ahí una fracción del 123 constitucional respecto de los outsourcing, de los famosos outsourcing que ustedes pudieron haber analizado en derecho laboral, de estos outsourcing, y derivados de estos, se tuvo que reformar la Constitución porque el Tratado de Libre Comercio, que era un tratado internacional, para poder ser aprobado, y decía o contenía una controversia, entonces lo que hicieron fue reformar un precepto constitucional y un precepto de la Ley Federal del Trabajo para que no existiese una acción de inconstitucionalidad. Entonces, esa es la forma para no crear esta acción de inconstitucionalidad, pero en caso de que así lo disponga o así exista este criterio de una norma de carácter general y entre la Constitución, entonces procede una acción de inconstitucionalidad. Y comenta, dice, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. Entonces, tenemos aquí nuestro primer término, pongámoslo, nuestro primer indicación de que si nosotros tenemos una norma de carácter general y que contradiga a la Constitución, tenemos 30 días de que fue publicada esta norma para que podamos ejercer esta acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte pues resuelva sobre de esta situación. Y dice, primero, dice, las acciones podrán ejercitarse, obviamente, dentro de 30 días, pero además requiere ciertos requisitos. Tenemos la fracción primera, equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en contra de leyes federales. Bueno, recordemos un ejemplo clarísimo. Por allá dijeron los senadores, que iban a solicitar una posible acción de inconstitucionalidad sobre los famosos extintos casi ya de los fideicomisos públicos. Aquí involucra que en caso de que sea la Cámara tenga que venir por el 33% de los integrantes. En la fracción B habla del mismo 33% de los integrantes del Senado, ¿sale? Aquí indica, si quieren solicitar la Cámara de Diputados, es en contra de leyes federales. Los senadores pueden igual en contra de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Esto. También el inciso C dice, el Ejecutivo Federal también puede solicitar una acción de inconstitucionalidad por conducto del consejero jurídico del gobierno federal en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. En caso de que el Ejecutivo es el que solicite esta acción en contra de una norma federal que hayan emitido, obviamente, los diputados y los senadores o alguna de las entidades federativas. También el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Bueno, aquí recordemos otro tema político y que pueda ser parte de una acción de inconstitucionalidad. Por allá, recuerden que los estados son autónomos. Bueno, pues ahora los diputados del Congreso local, Estado de México, dispusieron que se eliminaran se eliminaran 3, por ejemplo, se iban a eliminar un número porcentual de los integrantes del Cabildo. Hablemos específicamente para Cuautitlán.
A Cuautitlán le van a quitar tres regidores. Tres regidores le van a quitar a Cuautitlán. Y así nos vamos con cada uno de los municipios. Ahí en la Gaceta viene cuántos le van a quitar para la próxima elección. ¿Sale? Ya para el año que viene, ¿eh? O sea, se habían pensado que algunos candidatos ahí estaban manejando que cuántos regidores. A Cuautitlán le van a quitar 3. ¿Qué quiere decir? Recuerden, igual en derecho constitucional, por allá bien derecho administrativo, que el legislativo municipal, que son los regidores, era conformado por un presidente, un síndico, 6 regidores de los que habían, el partido que había obtenido la mayoría, 6, y había 4 por minoría. Ahora, con esta reforma que acaba de ser hace precisamente como 30 días, 20 tantos días, iban a dejar nada más 4 regidores de mayoría del partido que haya ganado, y van a quedarse nada más 3 de los de primera minoría, para quedarse nada más conformados por 7. Y van a quitarle 3. Esta disposición que hizo un senador, el del PT, no recuerdo el nombre, lo bajó al Estado de México, que fue su primer avistamiento de Morena, por así ver cómo le funcionaba, y efectivamente por allá los municipios votaron a favor de esta disminución para contención del gasto. Fue como su justificación, esta famosísima contención del gasto. Entonces, si una vez que ya fuera aprobada, porque tenían que aprobarlo todos los municipios o una mayoría en todos los municipios del Estado de México, entonces, si ya está como disposición y que salga este decreto, tienen 30 días los integrantes de la legislatura del Estado de México, porque así lo expidió este órgano, la legislatura, y tiene que ser impuesta o impulsada por el 33%. Creo que el 33% sí corresponde al PRI, al PAN, al Verde y algunos otros aliados. Creo que sí pueden solicitar esta acción de inconstitucionalidad, porque, pues, acuérdense, estas acciones de controversias y acciones inconstitucionales, pues son equilibrio entre las disposiciones que puede emitir un poder de la federación, o la legislatura, o el poder ejecutivo de alguna gubernatura. Entonces, es control constitucional. Una duda ahí, maestro. Sí, don Roberto. Aquí, en el caso específico que está usted mencionando, sí, es una disposición de la legislatura local, es decir, estatal, de la legislatura del Estado. Estado de México. Del Estado de México. Sí. Ya emitieron ya llegaron a ese acuerdo los legisladores. Ya tienen esa disposición, como dice usted, y la van a poner en cuanto entre en práctica. Hay 30 días para interponer un recurso. El recurso se llama acción de inconstitucionalidad. Pero ahí, ¿cómo dice? El requisito es que lo pida el 33% de su propia legislatura. Correcto, es correcto. Aquí te lo pone, te lo marca. Pero si fuese por acción de inconstitucionalidad. Pero yo lo que estoy viendo, y por eso es mi duda, maestro, si esa misma legislatura es la que está aprobando esa misma ley, ¿cómo va a echarse para atrás, por decirlo así, promoviendo una acción de inconstitucionalidad? Lo veo complicado. ¿Ahí no se iría mejor por la controversia constitucional, maestro? Digo, por eso es mi duda. La controversia constitucional es la que pudiera dar pie, cuando se aplica la norma, ya también, la disposición, ahí, pues, creo que no tendría que ver
este porcentaje por lo que estamos comentando, ¿no? Si es la misma legislatura la que está aprobando eso, o solamente que el 33% de la legislatura que no estuvo de acuerdo, ¿sí? Eso. Lo pudiera realizar, ¿verdad? Sí. Recordemos, Robert, sí. que del 100% de los que estén presentes cuando votaron en aquella disposición, cuando se hizo ese decreto, sí, pues en la votación tiene que haber el 100% de los que estén presentes. Para que se apruebe esa disposición, debe de haber mayoría de 50 más 1. Entonces, supongamos que nuestra legislatura se compone por 76 o 78 diputados. Okay. Morena tiene mayoría de sobra. Sí, pero si la minoría es el 33%, sí lo puede hacer. Es correcto, don Roberto. Exactamente. Pero si no lo puede hacer, pues no sé si se podría explorar esa controversia constitucional ya a la aplicación de la norma, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí se podría, pero habría que ver, pues cómo tramitarlo o quién lo debería tramitar, si los municipios, pero recordemos que... Es una controversia entre un municipio y la entidad federativa. Por eso yo decía, bueno, si no se completa la acción de inconstitucionalidad, porque es la misma legislatura la que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino la que ya aprobó. Bueno, pues entonces, si no completan ese 33%, pues entonces el municipio podría realizar la controversia constitucional ya entrada ya aplicándose la norma. Sí, podría ser, Robert. Son ejemplos entre una y otra. Y sí, claro que sí se podría. Ok, maestro. Esa es la duda que me asaltó. Gracias por la duda y lo aclaramos. Bueno, esto en cuanto al inciso D, el E se deroga, el inciso E específicamente decía el equivalente igual al 33% de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Entonces, pues esta igual, pues recuerden que ahora ya es un estado, entonces ya pertenece esta fracción pues al inciso D. El F, también fíjense, los partidos políticos, ojo, registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro en una entidad federativa a través de sus dirigencias. Exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por las legislaturas de las entidades federativas que les otorgó el registro. Bueno, ¿qué disposición puede contravenir un partido político o alguna dirigencia nacional o estatal de partidos políticos en contra? Bueno, recordemos que han existido pues muchas modificaciones a la ley electoral, muchas disposiciones, ¿como cuáles? El poderte reelegir, las fechas de campaña, si tienes que renunciar o no a tu cargo público para poderte ir a una reelección o a buscar otro cargo de elección popular, todas estas disposiciones que están en la ley electoral, los partidos políticos o, con nacionales o estatales, porque pues hay partidos políticos estatales independientes a los nacionales porque no ocurrieron a la federación a crear un partido federal o que sea federal y que únicamente son estatales, puedan solicitar estas acciones de inconstitucionalidad respecto específicamente en contra de estas leyes electorales que contravienen a lo mejor un estatuto o contravienen alguna disposición legal precisamente en contra de el bien político, ¿no? Entonces ahí estos partidos políticos pueden ir a hacer ahí mella respecto a la Suprema Corte de Justicia para que ellos sean quienes resuelvan estas situaciones. Y hay muchas, ¿no? Ahora que creo que ya están viendo derecho electoral, no recuerdo,
pueden encontrar ahí un sinfín de controversias que pueden oponerse a los partidos políticos, ¿no? En varias situaciones. Es más, hasta en las propias alianzas que puedan tener los partidos políticos, por ahí acuérdense que se hablaba de un tema de posible fusión o unión en algunos partidos, en algunas entidades federativas entre el PRI, PAN y PRD. Fíjense que era un tema escandaloso y que por ahí pudiese generar alguna acción de inconstitucionalidad por estatutos. Pero viendo los resultados que obtuvo el PRI en estas dos entidades el domingo, yo creo que no buscan una fusión, se van solos. Pero bueno, es tema, ¿no? Es tema. Seguimos. Inciso G. Miren, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o también de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por estas mismas. Entonces, también la CNDH o las comisiones estatales de derechos humanos pueden solicitar acciones de inconstitucionalidad respecto a la creación o alguna disposición de normas de carácter general en la federación o en una entidad federativa. También pueden crear acciones de inconstitucionalidad estas comisiones de protección de derechos humanos, ya sea de esas normas o de algunos tratados, ¿no? Que contravengan también tratados, vulneren derechos que están consagrados en los derechos humanos de la Constitución o los tratados internacionales. Fracción, inciso H. El organismo garante que establece el artículo 6º constitucional. Habíamos analizado, don Robert, el artículo 6º que era de el acceso a la información. Exacto. Entonces, este organismo también puede crear una acción inconstitucional en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, aprobados por el Senado, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes también en los estados en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales. Entonces, también, si no te dan o si hay una norma de carácter general que no te proporcione datos de carácter público, igual, una acción de inconstitucional por IFAI, ¿no? El inciso I dice el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. Igual el fiscal general puede solicitar una acción de inconstitucionalidad respecto a alguna disposición o alguna norma general que exista entre su función de fiscal general en materia penal y procesal penal. Ojo, en el ámbito de sus funciones, que vaya a vulnerar pues alguna situación de su trabajo. Dice, la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y local deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Recuerden que el proceso electoral empezó creo que hace 10 o 20 días, entonces por eso es que todas las normas que se aplican y que hago referencia específicamente a una, la posible reelección, pero la disposición que se aplicó
hace ya aproximadamente 100 días, porque habla de no menos 90, fueron como 120, fue en marzo, si no me recuerdo, cuando se dispuso que ahora los presidentes municipales desde hace 3 años, pero en específico en esta nueva, no sé, disposición electoral, ahora los diputados y locales y federales, porque duran, acuérdense, 3 años, estos diputados federales y locales podrán reelegirse y tienen ahí ciertas disposiciones. Esto fue dispuesto en el mes de marzo, abril, cuando empezábamos pandemia. Fue dispuesto que ya los diputados pueden reelegirse, asimismo los diputados locales, en cada una de las legislaturas, pero tienen que renunciar, si no mal recuerdo, al cargo días antes o 3 días antes de que inicie la campaña electoral, y pueden reelegirse en esta modalidad, pero en votos, o sea, tienen que ir a elección forzosamente. No decir, yo me reelijo, no. Nada más una aclaración, maestro. Creo que no es a partir de este gobierno. Ya la reelección de diputados se había dado desde antes, si mal no recuerdo, pues creo que desde inicios del sexenio de Peña Nieto ya se podían reelegir los diputados. No, don Robert. No fue en esta, ¿eh? No fue en esta. En esta. Creo que no, ¿eh? Bueno, de checarlo yo lo checo, maestro. Sí, sí, ahí sí me ayuda. Lo que sí recuerdo es que desde hace 3, los presidentes municipales, el ejemplo es de Campo, la presidenta, esta Piña, se reeligió, pero fue a urnas, a conseguir el sufragio. Tienen que renunciar al cargo. Sí. Un tiempo definido antes, no recuerdo qué tiempo es. Sí. Creo que son 6 meses, ¿no? Algo así. Pero ahora, ¿pero qué creen? Que se acaba de reformar la ley. Ahora dice que 3 días antes de empezar. 3 días antes. A lo mejor eso es lo que se publicó, maestro, cuando usted dice de la pandemia. Pero yo recuerdo que sí ya había la posibilidad de reelección de los diputados y presidentes municipales. Pero en efecto, es cuestión de checarlo. Sí, nada más acuérdense que ahora este año también los diputados federales también lo pueden hacer ya. Ok. Lo buscamos, don Robert, a ver cómo nos va el lunes. No hay problema, maestro. Bueno, aquí está, también dice, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Misma situación. Si no fueron votos en mayoría de por lo menos 8, la invalidez que se esté solicitando, pues deba de ser específicamente por 8 votos. Si no, pues no se puede declarar la invalidez. Aquí lo dice aquí ya es más claro. Para poder declarar la invalidez de estas normas impugnadas, tiene que ser con una votación de por lo menos 8 votos, ¿sale? Y obviamente, si se declara la invalidez de esta norma general, pues ya deja sin efectos. No es necesario que sea específicamente a un grupo específico o a una persona, como el contrario, la controversia constitucional. Y la fracción tercera, acuérdense, estamos hablando de la Suprema Corte, cómo es que puede funcionar. Primero, hablando así específicamente, la fracción 1 habla de las controversias constitucionales, la fracción 2 habla de las acciones de inconstitucionalidad, y la fracción 3 dice, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, así como del fiscal general de la República en los asuntos que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación
en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Aquí nos dice quién solicita, ya sea de oficio, ya sea a petición del Tribunal Unitario o del Ejecutivo Federal o del Fiscal General, y que podrá conocer um, dice la Suprema Corte, los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameritan. Recuerden que quien conoce es la Suprema Corte, a petición o de oficio, dependiendo. Ahí la ley de amparo nos va a quitar si existiese alguna duda respecto a esto. Y dice, la declaración de invalidez de las resoluciones a que se refiere la fracción 1 y 2 de este artículo no tendrá efecto retroactivo, salvo en materia penal, en la que se regirán los principios generales y las disposiciones legales aplicables de esta materia. En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren la fracción 1 y 2 de ese artículo, se aplicarán en lo conducente los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción 16ª del 107 constitucional, que ahorita analizamos el 107 constitucional. Y vámonos, esto es en cuanto al 107, perdón, el 105, ahí quedó el 105. Ahora, el 106, muy pequeñito, y indica así, el 106 corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y de las entidades federativas, o entre los de una entidad federativa y otra. Hablando de las competencias, entre tantos, imagínense, tantos tribunales que hablábamos la clase pasada de estos tribunales federales, para, en caso de que exista alguna controversia en cuanto a la competencia por territorio, es decir, entre entidades federativas, le corresponde entonces a el Poder Judicial de la Federación, dependiendo quién tenga la controversia, le corresponderá, pues, quién vaya a resolver esta situación de competencia, ¿sale? Ahí, si son, un ejemplo, si hay problemas entre dos jueces de distrito, pues conocen el unitario, si son de unitario, conoce el colegiado, si son los colegiados, conoce los plenos, y si no, la Suprema Corte, ¿sale? Y vamos a empezar con el 107. Solamente denme un minutito, por favor.
Anita. Ana, ¿Qué? me dice Eli que si le puedes marcar, porque no se puede unir a la llamada. Vale, ahorita le llamo. Vale. Perdón, ya regresé, jóvenes. Bueno, vamos a ver el 107, que es otro de los que es reglamentaria la ley de amparo, que aunque, bueno, hemos visto que el 104, el 105, el 106, pues son básicamente también disposiciones aplicables a la ley de amparo, aunque bueno, pues ahí está, ¿no? Yo no soy el legislador, el legislador así lo dispuso. 7 dice, las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las siguientes bases. ¿Sale? Nada más recordemos, vámonos al 103 así muy rápido, para que no se les olvide el 103. El 103 en lo específico, vamos a regresarle un poquito, para que no se les olvide. Aquí está el 103, dice, los tribunales de la Federación resolverán controversias que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos. También la 2 habla, la fracción segunda, habla por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren, restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y la fracción tercera, por normas generales o actos de la autoridad de la entidad federativa que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Ahora, ya indicando que cuáles son estos actos o normas que establece el 103, bueno, pues vámonos ya, ahora sí, al 107. Dice, se sujetarán, ¿sale? Dice así, las controversias de que habla el 103, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria. Acuérdense, la ley reglamentaria pues, es la ley de amparo. Primero, dice, fracción primera, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Ahí nos dice entonces que el juicio de amparo se entenderá o se iniciará siempre de instancia de parte agraviada. Quiere decir que si ustedes, como parte agraviada, no solicitan el amparo del Tribunal Federal, pues no les va a venir a decir, oye, ¿quieres que te proteja la Constitución, el amparo federal, porque se te ha violado un derecho? No, si tú no dices nada, pues la autoridad se pasa de largo, ¿no? Pues, entre menos trabajo tenga, mejor, ¿no? Dice, teniendo tal carácter, o sea, la parte agraviada, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, nos dice que el amparo siempre va a ser a instancia de parte, que no es de oficio, no, definitivamente tú, si tú quieres la protección del amparo,
de las leyes federales, pues tienes que, tú como parte agraviada y que tú tengas esa titularidad, ese derecho, que tengas esa legitimidad y que tengas que inducir a alegar que se te violó un derecho en tus actos reclamados. ¿Sale? Esto es lo que tú tienes que realizar. Ojo, aquí trae una cierta controversia y que les voy a dejar de actividad precisamente esto. Aquí nos habla de la parte agraviada. Pero, pues, ¿quién es la parte agraviada, no? Bueno, derivado de eso, me van a investigar para la siguiente clase. Para la siguiente clase. Ahí lo dejé. Ahí está, a ver. Ahí va. Quiero que me investiguen, por favor. ¿Qué es un agravio personal y directo? Los pongo aquí rápido. Estos. ¿Qué es un agravio personal y directo? ¿Qué es un perjuicio? ¿Qué es un interés jurídico? ¿Qué es un interés legítimo? ¿Qué es la legitimidad? ¿Qué es la legitimación activa? ¿Y qué es el derecho subjetivo? Quiero que me investiguen estos 7 conceptos, pero ojo, que lo haya resuelto la Corte. Ojo, que lo haya resuelto la Corte. ¿Que lo que, perdón, maestro? Que lo haya resuelto la Corte. Ok. ¿Sale? A leer, jurisprudencia, por favor, a buscar. ¿Qué es un agravio personal directo? ¿Qué es un perjuicio? ¿Qué es el interés jurídico, el interés legítimo, la legitimidad, la legitimación activa y el derecho subjetivo? Si no lo dijo la Corte, o si no lo encuentran en una resolución que tiene la Corte, y que yo creo que sí lo debe de tener, y porque ya se ha generado jurisprudencia, se van a la doctrina, por favor. Profe, Sí. si ocupamos doctrina en alguno, tenemos que poner también ahí el autor y el libro. Sí, por favor. Si no está en la jurisprudencia, me dicen quién es el autor que lo dice en la doctrina. El libro. Y bueno, principalmente el autor, ¿no? Que es el que lo menciona. ¿Y en qué hora lo dijo? ¿En serio? Sí, es en serio. ¿Lo ¿La duda, obra? María? Sí, la ¿De obra. la hora? La obra se le llama al libro. Ah, obra, no hora. Yo le entendí hora. Obra. Ya ve cómo ella nos tiene bien traumados. Ah, hijo. No, y además, ¿qué traía puesto ese día? Ya pues. También, don Roberto. Va a querer la acta de nacimiento de su bisabuelito y así. No, ¿Y profe. a quién se lo dijo? No. Bueno, voy a quitarles esta. Ya los anotaron todos, ¿verdad? Captura de pantalla. Última oportunidad. Y es que la próxima clase vamos a hablar, pues, de este principio, ¿no? Principalmente. Bueno, ahí se los dejo. Entonces, ya sabemos. Entonces, el juicio de amparo tiene que solicitarse. Dice, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Entonces, es parte de su tarea, ¿no? Para entender esto, y lo vamos a ver en los principios, la próxima clase. 2. Fracción 2. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Entonces, en las sentencias únicamente se van a ocupar y van a resolver respecto de los quejosos o de las personas que hayan solicitado el amparo de la justicia federal, ¿sale? Esto dice la fracción 2. Esto, si lo podemos identificar, fórmula Otero, más o menos. Dice, cuando en los juicios de amparo indirecto, en revisión, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Así lo dice. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte lo notificará a la autoridad emisora transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte emitirá, siempre que fuese aprobado por una mayoría de cuando menos 8 votos, volvemos a los 8 votos, para crear jurisprudencia, 8 votos. También aquí en esta parte. La declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Bueno, pues en caso de que no se modifique esa inconstitucionalidad de la ley, bueno, pues tendrá que obligarla casi a la autoridad emisora de esa norma que es inconstitucional, que quede como inconstitucional. Lo dispuesto en los 2 párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. Bueno, hay excepciones, lo hay. Si es materia tributaria, pues sabemos ahí que hay ciertas situaciones. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Bueno, acuérdense que tenemos la deficiencia de la queja, ¿no? Bueno, o esa suplencia de la queja. Aquí ya lo indica. Solamente se va a suplir en conceptos de violación o en agravios. Lo vemos la siguiente clase, esta parte son principios. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guardan el Estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar los derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Son excepciones de la deficiencia de la queja, que en materia de ejidal es muy de pincitas. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior, no procederán en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales o de los ejidatarios o comuneros el sobreseimiento. O sea, también vamos a ver la siguiente, yo creo que de hoy en 8, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia. Quiere decir que no va a caducar y no se te va a sobreseer tu juicio por falta de inactividad, porque son grupos vulnerables. Pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo. Tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado en la Asamblea General o en el segundo que emane en esta. Y fracción tercera, cuando se reclamen actos de Tribunal Judicial Administrativo del Trabajo, el amparo solo procederá en los siguientes casos. Ojo, tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. 1. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos
o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere el inciso y la fracción quinta de este artículo, el tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que cuando proceda advierta en suplencia de la queja y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se involucraron en un primer amparo ni en el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio, en los casos de que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Tengan mucho cuidado en que ustedes tramiten bien sus conceptos de violación desde el amparo, porque posteriormente un juicio posterior, ya sea en queja o en revisión, van a tener complicaciones. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva. Bueno, aquí nos habla ya del amparo adhesivo. El amparo adhesivo, así muy rápido, lo vamos a ver mucho tiempo después. El amparo adhesivo es para la persona a quien le favoreció la sentencia que el quejoso, porque en este caso el quejoso es al que le perjudica esa sentencia, pues tramita su amparo. Entonces tú, como a ti sí te benefició esa sentencia a la cual el quejoso está en contra de esa sentencia, y tú como pues el beneficiado, el que salió a favor tu sentencia, tramitar en forma adhesiva, pues tu amparo. O sea, también puedes, es tu medio de defensa en contra del amparo que está solicitando el quejoso, tu forma de defensa es decir, a ver, tú que saliste beneficiado de esa sentencia, que aquel se está tramitando este juicio de amparo, ahora tú a tu favor, ¿qué vas a decir? Bueno, ese medio de defensa y que además tienes un término para promover tu amparo adhesivo, es como tu contestación, ¿no? De ese amparo de tu contraparte que está tramitando. ¿Sale? A eso se refiere el amparo adhesivo. Dice, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos que deberá promoverse. Allá en la ley de amparo dice eso. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos. Ojo, tenemos que primero agotar todos los recursos. Aquí nos lo indica el 107 constitucional. Dice, para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. La apelación, la queja. Acuérdense, primero pasar a la sala, para que si la sala nos puede cambiar esta resolución, pues hay que agotarlo primero, no se vayan al amparo, salvo que se les haya pasado el término. Pero bueno, aquí, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos, puedan ser modificadas o revocadas, salvo en casos en que la ley permita la renuncia de estos recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, el estado civil, al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Aquí están tus excepciones. Si tú querías saltarte la apelación, bueno, pues ahí directamente, mira, este requisito de desahogar recursos en vía ordinaria afecten derechos de menores o incapaces, el estado civil de las personas, al orden o estabilidad de la familia, o en los de naturaleza penal, que sean promovidos por el sentenciado. Ya prácticamente al final. Inciso B, contra actos en cuya ejecución sea de imposible reparación
fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos, que en su caso procede. Entonces, también hay que agotar primero todas las instancias, ¿sale? Es procedente este juicio de amparo. Inciso C, contratos que afecten personas extrañas al juicio, también. Los famosísimos terceros perjudicados también pueden promover su amparo. Fracción cuarta. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales y administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que, conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio. Acuérdense que la apelación es apelación con efecto suspensivo y apelación sin efecto suspensivo. Entonces, mientras no se haga efectivo, ustedes pueden solicitar la apelación con efecto suspensivo para no irte a tramitar el amparo. Primero, agotar todas las instancias previas. Dice, que hagan valer el agraviado con los mismos alcances que los prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido por acuerdo con dicha ley. Entonces, pues sí puedes solicitar tu amparo. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Entonces, ahí está su fundamento. No es necesario agotar la apelación y te vas directamente al amparo. Fracción quinta. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley en los siguientes casos. Bueno, cuando me corresponde la fracción quinta en contra de sentencias definitivas, pero que procede, que ahora sí que vamos a promover en el Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado. 1. En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. ¿Vale? Entonces, ahí me voy a ir al colegiado. B. En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio o ordinario de defensa legal. C. En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en los juicios del orden común, ¿sale? Identificar bien, ¿sale? En los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación en defensa de los intereses patrimoniales. Fracción D, o inciso D, en materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. Bueno, aquí habla de los tribunales federales. La Suprema Corte, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, del fiscal general, de los asuntos en que el Ministerio Público sea parte o del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia lo meriten. Esto se llama principio de atracción. La Suprema Corte, cuando vea que el tribunal colegiado esté conociendo de un asunto que sea de mucha trascendencia o que es de mucho interés para el bien público, lo va a traer y lo va a resolver la Suprema Corte.
Sexta, en los casos... perdón, ya tengo la clase. Perdón, ya son las 10, maestro. Sí, perdón. Aquí nos quedamos. Está- Termine, por favor, la fracción. Bien 6, encarregado. Está usted bien encarregado, pero ya tenemos que irnos a la otra clase, maestro. Sí, terminen de leer el artículo y me hacen su cuadro conceptual y me lo suben a Moodle, por favor. Va a haber una asignación en la semana 5. Ok, maestro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿En general de Teams? No, va a ser Moodle. Ok.